Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestra Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy los quiero invitar a esta importante acción educativa. Los dejo con nuestro experto del día de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes para todos los participantes. Cordial saludo. Es un gran placer acompañarlos nuevamente, dando continuidad a nuestra comunidad de conocimiento en salud musculoesquelética. Bueno, entonces la frase que he elegido para hoy, para asegurar la prevención, es preciso caracterizar muy bien los factores asociados. Ya comprenderán y contextualizaremos en el marco de los temas que vamos a abordar la aplicación de esta frase que he elegido para hoy. Vamos entonces a hablar de la gestión de los factores psicosociales en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. He elegido 3 momentos para este taller. En un primer momento vamos a hablar de los factores de riesgo psicosocial y el modelo multidimensional de los DME. Ya hemos venido hablando de ese modelo multidimensional. Y por supuesto, es importante traerlo nuevamente para ubicarnos en torno al contexto que hemos venido abordando. En un segundo momento hablaré de los factores psicosociales asociados con los desórdenes musculoesqueléticos y para terminar hablaré de las estrategias para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos, por supuesto, relacionados con el tema central del día de hoy. Como objetivo general, tenemos capitalizar los conocimientos sobre los factores de riesgo psicosocial asociados con los desórdenes musculoesqueléticos y las estrategias para promover la salud musculoesquelética y la salud mental. En cuanto a los objetivos específicos, un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen los factores de riesgo psicosocial asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Un segundo objetivo, socializar estrategias para promover la salud musculoesquelética y la salud mental. Y nuestro último objetivo, promover la gestión participativa en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Antes de entrar en materia, vamos a realizar el sondeo que, como conocen, pues permite contextualizar y conocer un poco cuáles son esos conocimientos de los participantes del día de hoy. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar entonces nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. La falta de apoyo por parte de compañeros y jefes se asocia con los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente, seleccionen la respuesta correcta ahí en sus pantallas. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 53% nos dijo verdadero y un 47% nos dijo falso. Bueno, vamos con la segunda pregunta. El estrés puede generar aumento del tono muscular. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí. Recuerden que en sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta y el sistema automáticamente nos toma la respuesta de todos ustedes y nos arroja el porcentaje. Así que por favor, todos voten, participen. Si se equivocan, no importa, la doctora Nora para eso está, para enseñarnos el día de hoy y tengamos todas las respuestas correctamente al finalizar. Bueno, cerramos la segunda pregunta y el 79% nos dijo verdadero y un 21% nos dijo falso. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Las empresas deberían integrar la gestión de la salud mental y la salud musculoesquelética para prevenir los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Verdadero o falso? Lean muy bien la pregunta.
y respondan ahí desde sus pantallas, por favor. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta de esta primera parte y el 97% dijo verdadero y un 3% contestó falso. Les recuerdo que al finalizar las mismas 3 preguntas, ya la doctora Nora nos da respuestas correctas. Listo, doctor, te dejo entonces con los asistentes para que ya iniciemos. Bueno, muchas gracias, Lina. Entonces vamos a entrar ya a desarrollar los temas que he relacionado para el día de hoy. Empecemos con la contextualización de lo que son los factores de riesgo psicosocial. He tomado como referencia la definición de la Organización Internacional del Trabajo, una definición que está postulada desde los años 80 y que sigue siendo vigente. He tomado elementos de la publicación que sale en el 2016 con motivo de la celebración del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual la OIT dedicó pues un espacio muy importante y centró dicha temática como eje central de esa celebración y que por supuesto en el marco de la pandemia ha sido muy importante y seguramente ustedes hayan escuchado en diversos escenarios como el tema de los factores psicosociales pues son un reto para las organizaciones, un reto para el mundo y cómo se han visto potencializados por esta situación de crisis que vivimos. En términos globales podemos resaltar de esa definición, esa interacción entre el medio ambiente de trabajo, el contenido de trabajo, las condiciones de la organización, aspecto en el cual nos centramos en nuestro taller anterior dedicado a esta comunidad de conocimiento. Quienes no pudieron participar, pues ya Lina les explicará cómo acceder a ese material para llevar el hilo conductor frente a los temas que abordaremos. Las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo, que pueden en función de las percepciones y la experiencia tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. Hay modelos como el de Caracés, donde básicamente pues lo que vamos a analizar cuáles son esas exigencias, esas condiciones que tiene ese trabajo y cuáles son esos elementos o esos recursos de que dispone la persona para afrontar esas exigencias que tiene el trabajo y en la medida en que haya un desequilibrio entre las exigencias que tiene el trabajo y esos recursos de que dispone el trabajador, pues pueden presentarse esos efectos negativos. De tal manera que lo que se busca es que exista un equilibrio de las dos partes. Entonces volvemos a ese abordaje en el cual pues es importante, más hablando de salud, que haya una relación entre las exigencias, las condiciones de trabajo y esos recursos del trabajador. Aquí vemos algunos ejemplos en torno a esos factores de riesgo psicosocial. Tenemos el medio ambiente, el equipo de trabajo. Uno de los aspectos claves acá es, por ejemplo, el apoyo que pueda existir. Si nos vamos al caso del escenario que tenemos, el trabajo en casa, el teletrabajo, pues si no hay un equipo con el cual se pueda llevar a cabo una relación colaborativa para ejecutar esas tareas y poderlas sacar adelante o cumplir con esos objetivos que tiene trazadas esa área a la cual pertenece un trabajador, pues digamos que surge esa condición. Y sí que estamos viendo situaciones estresantes que de una u otra manera las iré retomando como ejemplo para que puedan ser comprendidos los aspectos que voy a ir enunciando. Tenemos igualmente las tareas, pues que existe una relación entre las exigencias que tiene esa tarea y las competencias que tenga ese trabajador, sea cual sea el cargo que ocupe la persona. Puede que también en términos de tareas exista una ubicación en un cargo que no corresponde a las competencias en términos de que sobrepase y entonces puedan surgir esas
desde el punto de vista emocional, esos sentimientos de desmotivación, de insatisfacción, porque no corresponde a las expectativas que tiene la persona. O puede ser que la persona inicialmente aplique un cargo, pero lo hace como una opción de ubicación temporal o que la empresa le permita promoverse. Incluso yo les comentaba en la sesión pasada, como en muchas organizaciones se apoya el hecho de que se fortalezcan las competencias laborales, pero no existe la posibilidad de que la persona siga creciendo en torno a la estructura organizacional o en las áreas. Entonces, pues viene esa frustración en torno a no poder realizarse según esas metas que tiene trazadas individualmente. Tenemos la carga y el ritmo de trabajo. Aquí, en este contexto de la emergencia sanitaria, se habla mucho de la sobrecarga de trabajo. Hay demasiado por hacer, se deben conectar con mucha frecuencia, entonces pues no hay tiempo para avanzar frente a esas metas que están trazados, esos acuerdos entre las partes, pero eso es aplicable a cualquier cargo, ¿cierto? Igualmente, si estamos en procesos productivos, puede ser que la programación de la producción o la forma como desde el punto de vista de ingeniería han sido estandarizados los procesos no corresponda a las capacidades mentales o igualmente a las capacidades físicas de las personas, a las posibilidades. Yo les comentaba en uno de los talleres el caso de una empresa que lo primero que me dijo la gerente de producción, mis trabajadores producen al 150% y cuando yo empecé a hacer el análisis, lo que me encontré es que los supervisores solicitaban un 50% adicional de lo que organización y métodos había establecido que era la posibilidad de un trabajador. O sea, ya se había hecho un estudio de ingeniería, sin embargo, los supervisores decían que los trabajadores eh, se podían echar a las petacas, hablando coloquialmente, y que ellos exigían un 50% adicional. Por supuesto, era una empresa con una con unas estadísticas de enfermedad por desorden musculoesquelético muy altas y pues era un fiel reflejo de ese contexto organizacional que existía. Los horarios, hablábamos de la organización temporal en la pasada sesión, cómo están distribuidos, cuántas horas se debe trabajar al día o durante la jornada laboral, si se deben flexibilizar los horarios y realizar horas extras por, digamos, los mismos disfuncionamientos que pueda presentar el proceso o igualmente por situaciones imprevistas dentro del proceso de planeación o como nos encontramos hoy, que definitivamente es una situación inestable en la cual hay un proceso de adaptación continuo porque las empresas pues están tratando de adaptarse a este nuevo contexto de trabajo a la distancia, de trabajo remoto, pero igualmente hay una estabilidad en el contexto económico que hace que las organizaciones, por los mismos procesos de cuarentena, pues tengan que estar flexibilizándose según los lineamientos que establece el gobierno nacional. Y por supuesto, eso se ve reflejado en las condiciones de salud de los trabajadores. La cultura organizacional en torno aquí vemos, por ejemplo, el caso también de la implementación de modalidades de trabajo flexible o de esta nueva situación que dentro de los valores o igualmente la operatividad de la organización, qué tan fácil es adaptarse al cambio y entonces pues será importante una gestión del cambio tal como se prevé desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o frente a cualquier transformación, incluida la innovación dentro de una organización. El desarrollo profesional, también frente a las expectativas y lo que hablaba de que podría haberse reflejado en esas tareas que se le asignen a una persona, la posibilidad de transferir a otro cargo, de crecer, de desarrollarse, de tener una promoción, de sentirse que es importante dentro del proceso y que son valoradas su conocimiento, pero igualmente su experticia y el aporte que tiene al proceso también de crecimiento de una organización o frente a al proceso histórico de la organización.
la autonomía y el control, la posibilidad de tomar decisiones, de que se le permita recurrir y aportar en torno a sus competencias y en torno a su experticia, tomar decisiones, que no haya un control continuo por un tercero, que no tenga que estar reportando todo el tiempo ni preguntando, o sea, que puede darse en los dos escenarios. Esa persona que tiene también igualmente un poco de inseguridad y que necesita estar solicitando, puede ser porque es un nuevo ingreso dentro de la organización, y el proceso de formación y de inducción pues no corresponde en tiempo a lo que debería hacer para que él adquiera ese conocimiento y esas competencias para poder ser eficiente en el desarrollo de su trabajo. Eso sucede en algunas organizaciones cuando uno llega a hacer los análisis y pregunta cuánto tiempo lleva el proceso de inducción o de formación, 2 horas, 3 horas, o igualmente se encuentra con empresas que son muy cuidadosas, digamos que muy activas y en torno al proceso de formación e inducción, y le conceden la importancia que se merece frente a toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero también frente a la efectividad y a la eficacia en torno a los procesos y en torno también a la gestión de las diversas áreas. Las relaciones interpersonales eh, que está igualmente asociada a que se tenga un buen proceso de comunicación, de cooperación, de apoyo por parte tanto de los jefes como de los colegas en el desarrollo de la actividad. En esa misma organización que les comentaba, en la cual se les solicitaba un 50% más a los trabajadores para el ensamblaje de esas partes electrónicas, igualmente había una ruptura de ese colectivo de trabajo. En los puestos eran líneas de producción, entonces no se aprovisionaba con frecuencia la materia prima a los puestos. Habían unos patinadores que aprovisionaban en unos contenedores las materias primas, pero como no se llevaba con frecuencia, y adicionalmente a ellos se les evaluaba mucho que cumplieran con las metas de producción, ellos le robaban o le quitaban a sus colegas la materia prima antes de salir, por ejemplo, al receso, si veían que el otro tenía más que el otro. Entonces hay una ruptura del colectivo de trabajo para poder garantizar la permanencia de la empresa, porque el hecho de que una persona no cumpliera con esa meta, que ya de entrada superaba la capacidad física, biomecánica de las personas, entonces podía ser despedida, y en una condición laboral en la cual pues todo el mundo trata de preservar su trabajo porque trata igualmente de suplir unas necesidades en un núcleo familiar, pues eso va a incidir. Entonces no es que las personas quisieran de por sí romper ese colectivo de trabajo, porque de entrada es muy importante en una organización el compañero como apoyo para poder cumplir, pero dada, digamos que el malestar organizacional que existía, se llegaba hasta esas decisiones y circunstancias. El equilibrio de la vida personal y laboral. Esto sí, muy hablado, muy en boca en el contexto actual del trabajo remoto, donde hay una sobrecarga de trabajo, igualmente ligado a la dificultad para desconectarse por esa misma carga de trabajo, o también por la falta de, digamos, de adaptación frente a esas nuevas modalidades de trabajo, donde las personas también, así como hay ese déficit o esa situación que incide en que la persona no se pueda desconectar por la misma estructura organizacional y cómo se está solicitando que se lleve a cabo el trabajo, también puede darse por una adicción al trabajo. De hecho, en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones se habla también de tecnoadicción. Pero por supuesto, ese desequilibrio entre la vida personal y laboral pues va a incidir en el cumplimiento de los dos roles
Y en este contexto que tenemos, pues las personas estamos tratando también de apoyar a nuestros hijos en el proceso de educación y eso incide en ese desequilibrio y es que afecta también el apoyo que solicitan los hijos para poder también llevar a cabo ese rol de estudiantes. Bueno, afortunadamente, poco a poco, pues llegamos a un contexto en el cual en algunos casos estudiantes han podido regresar a esa escolarización, aunque no de forma completa, pero eso ayuda un poco para quienes han tenido problemas para equilibrar esa vida personal y laboral. Bueno, entonces esto como un preámbulo. En cuanto al modelo multidimensional, pues es importante volverlo a traer para ubicar y contextualizar y sobre todo esas personas que se han conectado hasta hoy a este taller que no pudieron estar en el anterior, pues nos va a servir. Entonces tenemos este modelo, este es un modelo que ha sido publicado el año pasado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y que ha retomado elementos para su construcción de expertos, personas reconocidas a nivel internacional, como el profesor Yves Roquelaure de Francia, uno de las personas eh, más reconocidas a nivel internacional por sus aportes en torno a la relación y a los estudios de los factores psicosociales con el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces tenemos acá en la parte superior como elementos genéricos, un ambiente social y político que hace referencia, entre otros aspectos, al constructo social, a las regulaciones, a los estándares que están definidos en ese ambiente al cual pertenece esa organización y que igualmente está ligado a un ambiente económico, es decir, a un mercado, a unos sectores, a unos clientes, a un clima económico que determina unas condiciones particulares, pues cada empresa y este contexto que tenemos de transformación digital, pues hace que dé unas particularidades, igualmente una crisis económica que lleva a las organizaciones a funcionar bajo un contexto muy especial y un contexto que para muchos ha resultado difícil. En ese contexto, pues tenemos en el marco de la empresa en sí una organización del trabajo que incluye las características de esa ocupación o de las diversas ocupaciones que están inmersas en los procesos y servicios que desarrolla cada empresa, unos factores físicos que incluye esos factores ambientales, igualmente esos peligros biomecánicos relacionados con los desórdenes musculoesqueléticos. Tenemos unos factores organizacionales y psicosociales. Aquí estaremos ubicados de forma relevante. Sin embargo, la intención de traer este modelo multidimensional es precisamente mostrar que es difícil fragmentar y desligar un aspecto del otro. Esto es meramente de forma académica con la finalidad de centrarlos en un aspecto en especial, pero cuando uno llega al contexto de la empresa es ahí donde está el aspecto más importante y el aporte de los profesionales es poder hacer un análisis integrando todos estos elementos que tienen implicaciones en el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos y por supuesto plantear una propuesta de soluciones y de controles que incluya cada uno de estos elementos. Tenemos que igualmente nos vamos a encontrar, hablando de ese último aspecto que acabo de hablar, de esas medidas preventivas que proponga la empresa, porque dependiendo de esas medidas preventivas, pues vamos a podernos encontrar tanto con los accidentes de trabajo como el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. Por supuesto, esas medidas preventivas estarán relacionadas con cada uno de estos factores. Entonces es cuando podemos decir que cuando una organización se centra netamente en los peligros biomecánicos y en los factores físicos, pues está teniendo, escuchaba hace poco a un médico decir, está teniendo una aproximación raquítica. Yo suelo decir, está teniendo una aproximación miope de la situación. Entonces, si el diagnóstico está centrado únicamente en alguno de estos componentes,
Por supuesto que las recomendaciones que va a plantear el profesional está centrado solo en estos aspectos y empieza a ser deficiente y por lo tanto, asimismo se va a ver reflejado en esos indicadores de accidentalidad y de enfermedad que pueda presentar una empresa, pero igualmente se va a ver reflejado a nivel del trabajo en la calidad y productividad que pueda tener la organización. Eh, Aquí pues vemos esa relación en este modelo de los accidentes de trabajo con el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. Les he enunciado el caso más claro es en la manipulación de cargas, en la cual, por supuesto, o en el caso de trabajos que implican la aplicación de fuerza, donde podemos tener que ocurra un accidente y que posteriormente, dada la gravedad, puede pasar o generarnos una enfermedad laboral que comprometa el sistema musculoesquelético. Tenemos también unos factores individuales, es con lo que viene ese trabajador, que hace referencia a factores sociodemográficos también, edad, género, la talla, pues todo, para todos es muy bien conocido el tema del aspecto antropométrico, de los factores antropométricos en cuanto al puesto y al diseño de ese lugar en el cual va a ejecutar las actividades. Igualmente la selección de herramientas y equipos que correspondan a esas variables sociodemográficas, a esa dimensión de los segmentos, o igualmente podía ser un claro ejemplo el caso del uso de guantes que correspondan al tamaño de la mano, que facilite la prensión, el agarre con facilidad y no se convierta en un factor determinante para el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos de las manos por la fuerza misma que debe aplicar. Y pues aquí ya nos vamos a encontrar con los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, que inicialmente pueden ser autoinformados. El trabajador refiere una serie de sintomatología y es el caso cuando aplicamos estas encuestas o herramientas de morbilidad sentida, que por supuesto pues puede ser desórdenes musculoesqueléticos de espalda, de miembros superiores o de miembros inferiores, pero también nos podemos encontrar ya con esos desórdenes musculoesqueléticos que han sido diagnosticados por cualquiera de las instancias de salud están previstas en nuestro sistema de seguridad social integral. Bueno, tenemos que en cuanto a los desórdenes musculoesqueléticos vamos a tener unos impactos en términos de resultados de salud a nivel del empleo y a nivel del trabajo. En cuanto a los resultados de la salud, pues puede afectarnos la salud física, la salud mental, porque una persona que presenta ya un desorden musculoesquelético, pues puede igualmente generar patologías o síntomas de índole mental, como la ansiedad, la depresión, de verse reducido, de verse afectado igualmente o de considerar el desempeño, la afección que puede tener en su desempeño o en su proyección, en su trayectoria profesional, que sería lo que corresponde al aspecto que vamos a hablar seguidamente. Pero igualmente en resultados de la salud que puede tener un impacto en la salud pública de cada país o un impacto también en términos económicos para la misma empresa. En cuanto al empleo, pues puede dar lugar a ese presentismo, la persona no puede dar el 100%, también vemos los casos de ausentismo, dependiendo del diagnóstico, pues puede, y del compromiso de las diversas estructuras, puede ser menor o mayor, la rotación en el trabajo, afectar esa futura trayectoria profesional, y ya habíamos hablado de los efectos sobre el trabajo. Entonces, es un recorderis rápido frente a este modelo multidimensional. En cuanto al impacto del estrés en la seguridad y salud en el trabajo, en el marco de esa publicación que comenté del 2016 de la OIT, pues ellos resaltan en términos generales unos trastornos de salud a nivel de enfermedad cardiovascular, de trastornos musculoesqueléticos, de burnout, de síndrome de agotamiento, depresión, ansiedad, igualmente casos de suicidio. Hay países que esto es marcado por las mismas, el mismo contexto y la misma exigencia que tiene en la empresa y el mismo contexto, situaciones económicas llevan a esto, entre otros elementos.
Tenemos en comportamientos de afrontamiento como abuso de alcohol y drogas, mayor consumo de tabaco, dieta poco saludable, la actividad física insuficiente y trastornos de sueño. Lo que quiero hacer referencia acá es lo siguiente. Si bien acá en trastornos de salud hablamos de trastornos musculoesqueléticos reconocidos, asociados con el estrés, hay una interacción entre unos y otros. Por supuesto, el burnout pues, puede tener implicaciones frente a esos trastornos musculoesqueléticos. Igualmente, tenemos que los trastornos musculoesqueléticos pueden llevar a cuadros de depresión y ansiedad, es decir, que puede haber una interacción. De hecho, hay casos de trabajadores con enfermedad laboral eh, asociada a sistema musculoesquelético y asociada a enfermedades mentales y del comportamiento. Pues igual, frente a esos cuadros dolorosos que se puedan presentar en algunas de las enfermedades, de hecho, pues el dolor, como hablábamos en el primer taller, es el síntoma característico, digamos, preponderante de los desórdenes musculoesqueléticos, puede llevar a cuadros de enfermedad mental. Pero también acá en los comportamientos de afrontamiento hay relación, se reconoce la relación entre el consumo de tabaco, por ejemplo, con patologías a nivel de espalda, síndrome, enfermedades musculoesqueléticas. Igualmente, esa dieta poco saludable que puede llevarnos a una obesidad, pues puede también, como factor individual, ser un determinante para el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. La actividad física insuficiente, pues también puede ser un agravante en el caso de los trastornos musculoesqueléticos y los trastornos de sueño, una recuperación no adecuada a nivel físico y a nivel mental puede tener también una inferencia en el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Entonces es acá cuando resaltamos nuevamente que es difícil aislar o separar en un trabajador la parte mental, la parte emocional, la parte física. Hay que verlo en un componente biopsicosocial y que esto es meramente académico. Este es un modelo de los que ha sido publicado como parte de la campaña de prevención de desorden musculoesquelético que desarrolla actualmente la Comunidad Económica Europea y es el modelo de impacto de los factores psicosociales en el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, este modelo es basado en un análisis de múltiples investigaciones, donde es un estudio científico en el que la pretensión era identificar las evidencias de la asociación de los factores psicosociales con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Fue desarrollado por expertos de Alemania, Dinamarca, de la OSHA igualmente. Entonces es un modelo, si bien fue desarrollado en 2011, es un modelo que es reconocido a nivel internacional y sigue siendo vigente. Entonces tenemos dos aspectos importantísimos, un nivel psicosocial y un nivel fisiológico. Ya veníamos abordando esa interacción entre unos y otros. En cuanto al nivel psicosocial, tenemos esos factores de estrés psicosocial en el trabajo. ¿Cuáles son los que se han identificado como relacionados con los desórdenes musculoesqueléticos? El débil apoyo social por parte de jefes y por parte de colegas, las fuertes exigencias del trabajo, es decir, la carga mental, la exigencia desde el punto de vista cognitivo, el débil control del trabajo, es decir, la autonomía que pueda tener la persona para desarrollar su actividad, la débil satisfacción en el trabajo. Estos son los más preponderantes en torno al análisis. Se hizo un análisis, se seleccionaron 54 estudios a nivel internacional como los de mayor evidencia y eso es lo que muestra. Entonces, estos factores que pueden generar estrés, pues por supuesto generan una tensión psicológica que a nivel fisiológico van a incidir en procesos químicos y biológicos que a corto plazo, dentro de los que se identifican, son un aumento del tono muscular, una reducción de la sangre en las extremidades,
sobre todo a nivel microcelular, lo cual va a incidir en la dificultad para la reparación y la recuperación de microlesiones. Entonces, pues el trabajador va a seguir expuesto, es decir, presenta unos síntomas inicialmente musculoesqueléticos y esa persona, pues debido al estrés, va a llevarle mayor tiempo recuperar esas microlesiones y si sigue expuesto a los mismos factores de riesgo, pues por supuesto, pues es difícil que se recupere de esa sintomatología. Por el contrario, puede verse agravada. Hay una inhibición de la actividad anabólica que tiene que ver también con esos procesos de recuperación. Hay una activación prolongada de las unidades motrices de bajo umbral, lo cual tiene implicaciones a nivel de incremento también de ese tono muscular y una mayor carga desde el punto de vista biomecánico. Igualmente, pues hay un incremento de algunas sustancias que van a tener implicaciones en inflamación de los tendones, se produce edema, que lo cual puede llevar igualmente a la compresión de los nervios, como ocurre en el síndrome del túnel carpiano, y hay incremento a nivel del dolor muscular. Eso es lo que se ha podido identificar y a largo plazo este estrés, es decir, si una persona sigue expuesta a situaciones de estrés, pues ya se presenta o se instaura abiertamente ese trastorno musculoesquelético o desorden musculoesquelético. Por supuesto, si los adicional a esos factores psicosociales tenemos una carga biomecánica en el trabajo, pues eso va a potencializar aún más que se instaure ese desorden musculoesquelético. Y si nos vamos a todos los factores físicos, es decir, que dentro de ese ambiente de trabajo también hay exposición a vibración, a frío, pues eso va a potencializar el desarrollo de esos desórdenes musculoesqueléticos. Tenemos aquí a manera rápida algunos de esos aspectos que he enunciado. Esto es publicado por el Organismo de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Salud Ocupacional de Canadá. Aumento de la presión arterial, aumento de la presión en fluidos, esto pues muy asociado en el caso de la compresión de nervios, reducción de las funciones de crecimiento y es lo que les decía, la producción de colágeno y esa capacidad para recuperarse esas microlesiones que existen en los tejidos. Disminución de la sensibilidad al dolor, entonces esa persona trabaja más allá o por encima de sus capacidades físicas porque se reduce esa sensibilidad al dolor en algunas de las estructuras. Tenemos un aumento de la tensión muscular, ya habíamos hablado del tono muscular, esto pues ya les va a permitir ampliar aún más los elementos que he considerado, como poder identificar claramente cuáles son esas estructuras que se pueden ver comprometidas, aunque tendremos un taller donde abordaremos sobre todo en el caso de los desórdenes musculoesqueléticos que con mayor frecuencia se presentan en las empresas afiliadas, cuáles son esos factores que tienen mayor peso en su desarrollo. Y el cuerpo permanece en un estado elevado de sensibilidad. Y por supuesto, pues eso lleva a un sobrecargo, una sobrecarga del sistema musculoesquelético. Bueno, voy a hacer alusión a 5 estrategias preventivas. Una primera estrategia, desarrollar intervenciones que integren la gestión de la salud musculoesquelética y la salud mental. Pienso que les ha quedado bastante documentado la relación que hay entre los factores de riesgo psicosocial y los desórdenes musculoesqueléticos. Por lo tanto, es importante que se lleve a cabo un abordaje en el que se integre o en el que trabajen de manera mancomunada las personas que están directamente comprometidas con los programas de vigilancia epidemiológica para factores de riesgo psicosocial y los de salud musculoesquelética. No se trata de que quienes manejen el programa de salud musculoesquelética vayan a cumplir el rol de los psicólogos, pero debe haber una interacción. Aquí lo importante es comprender y enlazar todos los factores que puedan ser determinantes y, por supuesto, hacer unas propuestas que impacten.
y que puedan llevar a que se mejore esa situación y que se prevenga el desarrollo de nuevos casos. Promover programas educativos para resaltar el impacto de los peligros psicosociales en la salud física y mental de los trabajadores, es decir, que esto haga parte de los procesos de formación y que se muestre en las diversas instancias, en mandos medios, el impacto y cómo pueden vincularse para instaurar unos controles y plantear unas recomendaciones y unas estrategias. Promover la participación de los diversos actores de la empresa en la evaluación de los riesgos, la identificación e implementación de controles. Esto no es como hemos visto, sobre todo con énfasis en el anterior y en este, todo el contexto organizacional pues implica vincular a muchos actores de la empresa, jefe de mantenimiento, jefe de producción, es decir, establecer unos equipos encargados del proyecto de la salud musculoesquelética, del programa de salud musculoesquelética y en el marco pues de las responsabilidades que tiene cada uno de ellos, pues plantear y que haga parte del plan de trabajo unas responsabilidades frente a las acciones que desde su área son preponderantes. Tenemos que asegurar que las líneas de mando reciban capacitación sobre cómo sus acciones pueden influir en la salud musculoesquelética y los problemas de salud mental. Y promover enfoques de intervención que evidencien la relación costo-beneficio de la gestión de la salud musculoesquelética y la salud mental. Es importantísimo que en el marco de estos programas pues no se hable solamente de enfermos, sino que haya una relación directa con el impacto sobre los procesos, los servicios y los productos que se llevan a cabo. Y por supuesto está perfectamente documentada el retorno de inversión en torno a la prevención de este tipo de patologías. Bueno, tienen allí unos enlaces para ampliar los temas que hemos hablado, el portal de la OSHA y igualmente una publicación de la OSHA directamente relacionada con los factores de riesgo psicosocial y los desórdenes musculoesqueléticos. Y tendrán dentro de la comunidad de conocimiento el segundo repertorio de recomendaciones para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos desarrollados por Positiva. En el taller pasado se les cargó el repertorio de recomendaciones para el sector salud. En este les van a cargar el para el sector comercio y reparaciones, porque ese sector económico igualmente hace parte de reparaciones. Les iremos cargando en cada ese taller como parte de apoyo uno de los repertorios para uno de los sectores económicos. Habrán igualmente unos talleres dedicados a esos sectores donde con mayor énfasis se califica enfermedad laboral, desorden musculoesquelético. Bueno, vámonos al segundo sondeo, Lina. Claro que sí, doctora. Bueno, vamos a realizar entonces el sondeo ya para finalizar el post-test. Nuevamente les recuerdo, en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos entonces con la primera pregunta. La falta de apoyo por parte de compañeros y jefes se asocia con los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Esto es verdadero o es? Vamos a ver, contesten ahí, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Listo, muy bien. Vamos a compartir los resultados en pantalla. Bueno, Doc, el 77% dijo verdadero y un 23% nos dijo falso. Entonces, cuéntanos, mi Doc, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, sí, esas personas que pasaron al grupo de verdadero, pues felicitaciones. Dijimos que el apoyo social es uno de los factores de riesgo psicosocial que las evidencias científicas muestran como asociados con los desórdenes musculoesqueléticos. Un claro ejemplo de lo que ha sucedido en la pandemia, inicialmente en el proceso de adaptación, ¿cuántos no empezaron a presentar tensión a nivel de la parte alta de la espalda, de la zona lumbar?
y es que los hombros son una de las estructuras que se ven comprometidas y se asocian con los factores de riesgo psicosocial asociados al apoyo social. Bueno, Mido, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. El estrés puede generar aumento del tono muscular, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten rápidamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué contestaron nuestros participantes. Bueno, por acá el 88% nos dijo verdadero y un 12% nos dijo falso. Entonces, Mido, cuéntanos cómo nos fue con esta. Bueno, igualmente el mayor porcentaje ha respondido de forma correcta. En efecto, el estrés se asocia con el incremento del tono muscular. Perfecto, listo, Mido. Entonces, vamos ya para finalizar el sondeo con la tercera y última pregunta. Las empresas deberían integrar la gestión de la salud mental y la salud musculoesquelética para prevenir los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Verdadero o falso? Contesten ahí desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. Y el 97% contestó verdadero, 10% falso. Entonces, Do, cuéntanos si ese 93% respondió correctamente. Bueno, sí, han respondido correctamente. Dentro de las estrategias y se menciona, es importante que las organizaciones pues, consideren esa integración para que, por supuesto, se prevean todos esos factores asociados con los desórdenes musculoesqueléticos y puedan tener una intervención o un programa que integre todos esos factores asociados y que puedan tener o garantizar una prevención durable de este tipo de enfermedades. Gina, ¿hay preguntas en el chat que tengamos para resolver a los participantes? Bueno, mientras Lina revisa, yo voy a dar respuesta a dos preguntas que hacían en el anterior chat. Como les he dicho, si bien en ocasiones no podemos resolver todas las inquietudes, la invitación es que anoten en el chat las preguntas, yo las reviso y trato de resolverlas en lo posible en el siguiente taller o en los espacios que considere pertinentes. Una de las preguntas que hacían era, ¿es mejor utilizar una silla fija o una móvil? Todo eso va a depender de la actividad del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, no se puede tomar como una regla general, es necesario analizar la situación particular, el proceso, la actividad, la tarea que se ejecuta, para qué es, para realizar. Entonces, igualmente las características de esa silla fija o móvil, pues van a depender de la condición individual, porque si la persona tiene alguna patología, puede que resulte contraproducente utilizar una silla móvil por el desplazamiento mismo en utilizando las ruedas chinas. Entonces, cada caso merece un análisis. Si se presenta un desorden musculoesquelético en un funcionario, ¿quién se debe encargar del seguimiento de esa patología? Tal como está definido en nuestro sistema de salud, pues la persona pues debe acudir a su EPS. En principio es la instancia que se encarga del diagnóstico y del tratamiento, y pues son ellos los que van a establecer si puede existir alguna relación con la ocupación que tiene la persona, y ya entraría todo el proceso correspondiente para la calificación, pero son ellos los que se encargan del manejo del caso. Por supuesto, dentro del marco del programa de vigilancia epidemiológica o el sistema que desarrolla una empresa, pues hará parte de las estadísticas, igualmente generará unas acciones, unas actividades como parte del proceso. Es posible que en algunos casos se requiera
una reubicación o algún tipo de adaptación. Y entonces, pues dentro del marco del programa también se debe llevar a cabo un seguimiento y se deben establecer unas actividades. De hecho, las actividades que se proponen y tendrán una relación directa con la sintomatología y esos casos que se presentan en el marco de las diversas áreas o procesos que desarrolle la empresa. Bueno, eso es lo que puedo contestarles. Lina, ¿estás ahí? ¿Encontraste más preguntas? Doctora Nora, Lina tiene una falla técnica, entonces puedes despedir a los asistentes. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, agradezco a todos los participantes por estar cada semana. Es muy grato poder aportar a nivel individual, igualmente a sus organizaciones en la construcción del conocimiento y igualmente en el establecimiento de los programas o procesos para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Los esperamos la próxima, en 2 semanas. Como ya saben y conocen por las agendas, cada 2 semanas nos vemos con este tema, pero igualmente la invitación es a seguir todo el plan de educación que tiene previsto Positiva para sus afiliados. Que tengan una feliz tarde.